Maverick, un cane corso de 63 libras, con cicatrices en su amplio hocico y una expresión de seriedad permanente, yacía tumbado bajo el sol de la mañana en el espacioso recinto del Centro de Rehabilitación K9. Su enorme cuerpo ocupaba casi la mitad de la zona de césped. Encima de él, dos gatos monteses adolescentes libraban una guerra territorial, por lo que aparentemente consideraban el mejor lugar para descansar. Tucker, el gato montés macho con manchas más oscuras y mechones más pronunciados en las orejas, colgaba de la oreja triangular de Maverick como si fuera una cuerda de escalada diseñada específicamente para su entretenimiento. Sus diminutas patas agarraban el cartílago con una determinación que parecía desproporcionada en relación con su peso corporal de 5 kilos. Riley, la hembra de intensos ojos dorados y manchas más suaves, había decidido que el ancho hocico de Maverick era la plataforma perfecta para dormir la siesta. Estaba completamente tumbada sobre su nariz, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un sueño tranquilo, mientras la respiración de Maverick creaba un suave ritmo debajo de ella. Maverick no se movió, no gruñó, no reaccionó de ninguna manera visible. Simplemente cerró los ojos con una expresión que solo podía traducirse como: "Este es mi infierno personal y lo he aceptado". Tucker finalmente logró trepar hasta la cabeza de Maverick y soltó un maullido triunfante que resonó en todo el recinto. Riley, sobresaltada, golpeó la nariz de Maverick con una pequeña pata y salió corriendo por la hierba. Tucker saltó tras ella en su persecución. Maverick soltó un suspiro tan profundo que parecía casi humano. Se levantó lentamente y siguió a los dos gatos monteses con pasos pesados y resignados, como un guardaespaldas agotado que protege a celebridades caóticas que se niegan rotundamente a reconocer el peligro. La doctora Claire Anderson se quedó de pie junto a la ventana de observación, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de total incredulidad ante lo que estaba presenciando. Este mismo perro, solo 6 meses antes, estaba muriendo. No por una lesión o una enfermedad, sino por algo mucho más devastador. Estaba muriendo de un corazón roto, y ningún tratamiento en sus 15 años de medicina veterinaria había podido ayudarlo. Pero este caos conmovedor era casi imposible. 6 meses antes, este enorme veterano K9 había renunciado por completo a la vida. Lo que ocurrió entre entonces y ahora pondría en tela de juicio todo lo que la doctora Anderson creía saber sobre el dolor, la curación y los lazos que trascienden las especies. Cada semana compartimos historias de conexiones imposibles que nos recuerdan por qué el reino animal nunca deja de sorprendernos. Si crees que estos lazos merecen ser celebrados, únete a nuestra familia Wild Hearts suscribiéndote. Cada nuevo miembro nos ayuda a llegar a más personas que necesitan recordar que la curación puede venir de los lugares más inesperados. Ahora, déjame llevarte al lugar donde realmente comenzó esta historia. 6 meses antes, Maverick era diferente. No en cuanto a su temperamento, siempre había sido serio, sino en cuanto a su propósito. Era un veterano condecorado de Cane Corso con 5 años de servicio impecable en la unidad estatal K9. Conocido en todo el departamento por su legendaria profesionalidad, Maverick nunca había jugado como otros perros, nunca había buscado afecto casual, nunca había demostrado agresividad innecesaria. Era el profesional definitivo, controlado, centrado y leal hasta la médula. Su compañero, el agente Daniel Cooper, solía bromear diciendo que Maverick tenía cara de villano, pero corazón de héroe. Y esa era precisamente la razón por la que formaban un equipo tan eficaz. Daniel había solicitado específicamente a Maverick, después de ver al joven Cane Corso completar su formación de certificación con las puntuaciones más altas en los 20 años de historia del programa. Mientras que otros candidatos a K9 mostraban entusiasmo y energía, Maverick demostró algo diferente. Una concentración inquebrantable. Nunca se distraía, nunca se emocionaba en exceso, nunca actuaba sin un propósito. Cuando Daniel le daba una orden, Maverick la ejecutaba con una precisión que rayaba en lo mecánico, pero no era una obediencia fría.
Cualquiera que los viera trabajar juntos podía ver el vínculo que los unía. Maverick no seguía las órdenes porque estuviera entrenado. Los seguía porque confiaba plenamente en Daniel. Trabajaron juntos durante 5 años. Persecuciones de vehículos, registros de edificios, control de multitudes, personas desaparecidas. Maverick realizaba todas las misiones a la perfección. Otros adiestradores de perros policía bromeaban diciendo que Maverick hacía que sus perros parecieran aficionados. Daniel siempre lo defendía, explicando que Maverick no era superior, solo diferente. Había encontrado su propósito, y ese propósito lo aclaraba todo. Entonces llegó aquella noche de octubre, una orden de arresto rutinaria que se complicó en cuestión de segundos. Daniel entró primero por la puerta, Maverick a su lado, como siempre. Algo salió mal, los detalles ya no importaban, lo que importaba era que Daniel Cooper no salió. Maverick sí, físicamente intacto, emocionalmente destrozado más allá de lo que Claire había visto nunca en un perro de trabajo. El departamento trasladó a Maverick al centro de rehabilitación de Claire a la mañana siguiente. Ella le hizo todas las pruebas físicas disponibles. No tenía lesiones, ni infecciones, ni motivos orgánicos de preocupación. Pero Maverick no comía, no respondía a las órdenes, no reconocía la presencia humana. Simplemente se tumbaba en un rincón de su recinto asignado, mirando fijamente a la puerta como si esperara a alguien que nunca llegaría. Las instalaciones del centro estaban diseñadas específicamente para evitar la sensación de confinamiento. El recinto de Maverick abarcaba 2 acres de pradera natural con árboles maduros que proporcionaban sombra, un arroyo con agua fresca, estructuras cubiertas para refugiarse y vegetación cuidadosamente mantenida que creaba un entorno de curación en lugar de encarcelamiento. Claire había diseñado personalmente cada aspecto después de ser testigo cómo demasiados perros militares y policiales se deterioraban en los entornos tradicionales de las perreras. El espacio y la comodidad eran esenciales para la recuperación. Pero Maverick no exploraba su espacio. No bebía del arroyo. No buscaba la sombra en los días calurosos. Simplemente existía de la forma más discreta posible, como si intentara desaparecer. Claire lo intentó todo con su considerable arsenal. Medicamentos contra la ansiedad para calmar su sistema nervioso, antidepresivos para estabilizar su estado de ánimo, presentación a otros perros policía en recuperación para estimular su instinto social. Reprodujo grabaciones de la voz de Daniel que el departamento había proporcionado a partir de las imágenes de la cámara corporal. Trajo la camisa del uniforme de Daniel y la colocó cerca de la zona de descanso de Maverick, con la esperanza de que el olor le proporcionara consuelo. Nada funcionó. En todo caso, el olor del uniforme de Daniel parecía empeorar las cosas. Maverick presionaba su nariz contra la tela y emitía sonidos que no eran ni gemidos ni aullidos, sino algo intermedio que hacía que todos los miembros del personal que lo oían dejaran lo que estaban haciendo y lucharan por contener las lágrimas. Pasaron 2 meses. Maverick perdió 8 kilos de masa muscular. Su pelaje, antes brillante y sano, se volvió opaco. Sus ojos, antes alertas e intensos, se volvieron vacíos. Se estaba muriendo lentamente y Claire no podía evitarlo. Consultó con especialistas de 3 estados, probó tratamientos experimentales, trajo a especialistas en comportamiento animal especializados en traumas. Todos llegaron a la misma conclusión. Maverick sufría de estrés postraumático severo y depresión inducida por el duelo. Y, a diferencia de los humanos, no podía entender que su dolor no duraría para siempre. No podía conceptualizar un futuro más allá de ese momento. Lo único que sabía era que todo su mundo había terminado y que no tenía motivos para seguir viviendo. Claire se encontró en su oficina a las 2 de la madrugada de un martes, mirando fijamente el papeleo que había evitado durante semanas, el formulario de autorización para la eutanasia humanitaria. Le temblaban las manos mientras cogía el bolígrafo. Maverick estaba sufriendo. Su calidad de vida era inexistente. Mantenerlo con vida era prolongar su agonía, no preservar su vida. Tenía 48 horas para tomar la decisión final. La idea de acabar con su vida le parecía un fracaso.
pero verlo consumirse le parecía una crueldad. No podía firmar los papeles. Todavía no. Se dio hasta el jueves por la mañana. El miércoles llegó con un caos inesperado. A las 7 de la mañana, Claire recibió una llamada de emergencia del State Wildlife Rescue. Dos cachorros de gato montés, de aproximadamente 8 semanas de edad, habían sido encontrados junto al cuerpo de su madre en la autopista 41. La madre había sido atropellada por un vehículo durante la noche. Los cachorros estaban gravemente deshidratados, hipotérmicos y no sobrevivirían un día más sin cuidados intensivos. ¿Podría el centro de rehabilitación acogerlos? Claire comprobó el estado de sus instalaciones. Todas las incubadoras estaban ocupadas con otros casos críticos. 3 cachorros de zorro que se recuperaban de la sarna. Un mapache juvenil con una pata fracturada. 2 crías de mofeta cuya madre había sido asesinada por perros. No tenía espacio, pero tampoco podía dejar morir a 2 linces huérfanos por falta de espacio. Le dijo al servicio de rescate de fauna silvestre que los trajera inmediatamente y trató de averiguar dónde podría colocarlos. Los gatitos llegaron 30 minutos más tarde en un pequeño transportín, acurrucados juntos y llorando con un maullido agudo que sonaba desesperadamente desgarrador. Claire los examinó rápidamente. Ambos eran hembras, pesaban aproximadamente 900 gramos cada uno y tenían el pelaje manchado característico de los gatitos monteses. Tenían los ojos abiertos y de color azul grisáceo. Aún no habían adquirido el color dorado que desarrollarían en unas semanas. Estaban fríos al tacto a pesar del transportín calefactado. Necesitaban calor, nutrición y supervisión constante o morirían antes del anochecer. Claire miró a su alrededor en la abarrotada clínica. Miró la pizarra que mostraba todos los espacios ocupados. Sintió el peso de una decisión imposible. Entonces sus ojos se posaron en el monitor de seguridad que mostraba el recinto de Maverick. 2 acres de espacio, un refugio cubierto con lámparas calefactoras instaladas para las noches frías y un perro enorme que no se había movido del mismo lugar en semanas y que probablemente ni siquiera se daría cuenta de la presencia de 2 pequeños gatitos en la esquina más alejada. No era el protocolo, apenas era lógico, pero Claire no tenía otras opciones ni tiempo. Preparó una caja nido con mantas suaves, colocó a los 2 gatitos dentro y los llevó al recinto de Maverick. Colocó la caja en el refugio cubierto, a unos 15 metros de donde yacía Maverick. Comprobó el elemento calefactor para asegurarse de que mantuviera la temperatura adecuada. Activó todas las cámaras de seguridad del recinto para realizar una vigilancia continua. Luego dio un paso atrás y rezó para no haber cometido un terrible error. Maverick no se movió, ni siquiera levantó la cabeza cuando Claire entró y salió. Los gatitos Bobcat continuaron con sus angustiados llantos, hambrientos y asustados, completamente solos en un mundo que no tenía sentido. Claire regresó a la clínica, abrió las imágenes de las cámaras en su ordenador y se preparó para una larga noche de observación. Los gatitos lloraron durante horas, un llanto continuo y desesperado que hablaba de hambre, miedo y frío. A pesar de la caja calefactada, Claire los alimentaba cada 2 horas con biberones, entrando con cuidado en el recinto mientras vigilaba con un ojo la figura inmóvil de Maverick. Él nunca reconoció su presencia, nunca miró hacia los gatitos, nunca mostró ningún indicio de que fuera consciente del caos que se estaba produciendo en su espacio. A medianoche Claire estaba agotada y emocionalmente agotada. Los gatitos habían sido alimentados y su supervivencia inmediata parecía asegurada, pero la situación parecía increíblemente frágil. A las 2:45 de la madrugada todo cambió. Una enorme tormenta eléctrica que los meteorólogos llevaban días siguiendo finalmente llegó a la zona. Los truenos retumbaban como disparos de artillería. Los relámpagos iluminaban el cielo con violentas ráfagas. La lluvia caía en cortinas tan densas que parecían una sólida pared de agua. El viento aullaba entre los árboles con tanta fuerza que doblaba las ramas y esparcía las hojas por todo el recinto. Los gatitos Bobcat, ya estresados y desorientados, entraron en pánico. Sus maullidos se convirtieron en gritos. Intentaron trepar por las paredes de la caja nido con garras que apenas podían agarrarse a los lados lisos.
Estaban aterrorizados más allá de lo razonable, actuando por puro instinto que gritaba: «¡Peligro! ¡Ponte a cubierto! ¡Encuentra a tu madre! ¡Sobrevive!». Claire observaba los monitores con el corazón latiéndole con fuerza, lista para correr hacia el recinto si las cosas empeoraban aún más. Entonces vio un movimiento. Por primera vez en semanas, Maverick levantó la cabeza. No lentamente ni con vacilación. Levantó la cabeza con determinación y miró directamente a la caja nido donde dos pequeños depredadores estaban viviendo el peor momento de sus cortas vidas. Algo despertó en él, algo que había quedado enterrado bajo el dolor, el trauma y el vacío, su entrenamiento, su instinto, su naturaleza fundamental. Esos sonidos significaban vulnerabilidad. La vulnerabilidad significaba que alguien necesitaba protección, y la protección era para lo que Maverick había sido creado. Se puso de pie, el primer movimiento voluntario en semanas, cruzó el recinto con pasos firmes, llegó a la caja nido, bajó su enorme cabeza y examinó a los dos diminutos gatitos aterrorizados con ojos que de repente mostraron concentración. Entonces hizo algo que dejó a Claire sin aliento. Agarró con cuidado el borde de la caja nido con las mandíbulas y la arrastró más adentro del refugio cubierto completamente protegido de la lluvia y el viento. Lo colocó contra la pared trasera, donde la estructura ofrecía la máxima protección. Luego se tumbó junto a la caja, creando una barrera viva entre los gatitos y la tormenta. El llanto no cesó de inmediato, sino gradualmente. Los gatitos podían sentir su presencia, su calor, su tamaño. No sabían que era un perro, solo sabían que era grande y cálido y que se mantenía cerca. Y en sus mentes infantiles, eso significaba seguridad. Maverick permaneció inmóvil, excepto por su respiración. Su cuerpo presionaba contra la caja nido, con los ojos abiertos y alertas. Claire se secó las lágrimas de la cara mientras miraba el monitor. Por primera vez en 6 meses, Maverick parecía vivo, no feliz, no curado, pero vivo. Había encontrado algo que merecía la pena proteger. Ya, al encontrarlo, había encontrado una razón para seguir existiendo más allá de ese momento. Al amanecer, la tormenta había pasado. Claire se acercó al recinto con cauteloso optimismo, sin saber muy bien qué iba a encontrar. La escena que se encontró desafiaba toda lógica. Los dos gatitos Bobcat ya no estaban en la caja nido. Estaban fuera de ella, pegados al vientre de Maverick, durmiendo plácidamente. De alguna manera, durante la noche, habían salido y habían encontrado el camino hacia el calor de su cuerpo. Y Maverick lo había permitido. Más que permitido. Estaba despierto, alerta, y observaba a Claire con una expresión que ella no había visto desde que Daniel murió. Una expresión que se comunicaba claramente sin palabras. «Ahora son míos. Soy responsable de ellos. No te los lleves». Claire asintió lentamente, comprendiendo que había ocurrido algo profundo. Estaba presenciando el comienzo de la familia más improbable que jamás había visto, y sabía con absoluta certeza que no firmaría esos papeles de eutanasia el jueves por la mañana. Maverick había encontrado su nuevo propósito, y ese propósito había llegado en forma de dos diminutos gatos monteses huérfanos que no tenían ni idea de que acababan de salvar la vida de un perro de guerra. La transformación se produjo gradualmente y luego de repente. Resoplidos. Durante la primera semana después de la tormenta, Maverick permaneció prácticamente inmóvil, permitiendo que los gatitos Bobcat utilizaran su cuerpo como fuente de calor, mientras Claire seguía alimentándolos con biberón cada pocas horas. Pero en la segunda semana, algo cambió. Maverick comenzó a comer de nuevo, no con entusiasmo, pero sí de forma constante, pequeñas porciones al principio, que luego aumentaron gradualmente. Claire notó que él esperaba hasta que ella alimentara a los gatitos antes de acercarse a su propio plato de comida, como si asegurarse de que ellos fueran atendidos primero fuera ahora parte de su rutina. Para la tercera semana, los gatitos tenían nombres, Tucker y Riley. Tucker, porque el gatito macho tenía la peculiar costumbre de meter la cara bajo la barbilla de Maverick cada vez que dormía. Riley,
porque la hembra tenía unos ojos de un dorado tan intenso que a Claire le recordaban una fotografía que había visto una vez de la aurora boreal sobre Riley Creek, en Alaska. Los nombres se quedaron y los gatitos respondieron a ellos en cuestión de días, lo que sorprendió a Claire dado lo pequeños que eran. Tucker y Riley crecieron rápidamente. A los 3 meses, pesaban aproximadamente 2,7 kilos cada uno y habían pasado de tener movimientos torpes y vacilantes a la precisión y elegancia características de los felinos salvajes. Sus ojos azul claro habían cambiado a un llamativo color ámbar dorado. Los mechones de pelo de sus orejas se habían vuelto más pronunciados. Sus manchas se habían oscurecido hasta alcanzar el rico contraste que definiría su pelaje adulto. Y habían pasado de ser bebés indefensos a convertirse en auténticos terroríficos que trataban a Maverick como su sistema de entretenimiento personal. El caos matutino se convirtió en legendario entre el personal del centro de rehabilitación. Maverick intentaba tumbarse tranquilamente al sol de la mañana, asumiendo que su papel de digno protector requería mantener cierto nivel de compostura. Tucker y Riley tenían otras ideas. Tucker descubrió que las orejas de Maverick eran un excelente reto para trepar. Se colocaba cerca de la cabeza de Maverick, se agachaba con las patas traseras elevadas en la clásica posición de ataque y luego se lanzaba directamente a la oreja de Maverick con entusiasta precisión. La mayoría de las veces conseguía agarrarse y colgaba allí como un pendiente peludo, balanceándose suavemente mientras Maverick permanecía estoicamente inmóvil. A veces, Tucker calculaba mal y se estrellaba contra el cuello de Maverick, lo que nunca le disuadía de volver a intentarlo 30 segundos después. Riley prefería un enfoque más directo. Había decidido que la cara de Maverick era el territorio más importante de su recinto. No los acres de hierba, ni los árboles, ni el cómodo refugio cubierto. La cara de Maverick. Ella marchaba directamente hacia él mientras él estaba al acostado. Hacía contacto visual directo con una intensidad que parecía tremendamente inapropiada para un animal que pesaba menos que su cabeza, y luego simplemente se subía a su hocico y se extendía sobre él como una cálida manta peluda. Maverick cerraba los ojos en lo que los miembros del personal juraban que era una mezcla de resignación y aceptación. Nunca la sacudía, nunca gruñía, nunca mostraba ningún indicio de molestia más allá de su gran tamaño, que sugería que estaba reconsiderando todas las decisiones de su vida. La dinámica creaba un momento cómico que el personal grababa en secreto con sus teléfonos. Una mañana Riley estaba durmiendo la siesta en la cara de Maverick, mientras Tucker intentaba escalar el costado de Maverick como un alpinista que se enfrenta a un acantilado vertical. Tucker alcanzó la cima, se paró sobre la amplia espalda de Maverick y soltó un pequeño maullido triunfante. El sonido despertó a Riley. Ella saltó, golpeó la nariz de Maverick por reflejo, salió corriendo por el césped y Tucker la persiguió porque, aparentemente, todo era un juego. Maverick abrió lentamente los ojos, observó a los dos gatos monteses revolcarse en una pelea juguetona a unos 9 metros de distancia, soltó su característico suspiro profundo y se levantó lentamente para seguirlos con la postura agotada de un padre que había renunciado a la paz hacía aproximadamente 6 semanas. Pero bajo la comedia había algo profundo. Maverick había redescubierto su propósito. No solo toleraba a los gatos monteses, los criaba activamente. Cuando Tucker y Riley jugaban demasiado bruscamente cerca del arroyo, Maverick se colocaba entre ellos y el agua. Cuando trepaban a los árboles y subían demasiado alto, se quedaba al pie del árbol y ladraba una vez, un sonido profundo que significaba «bajad ahora». Ellos le obedecían, no siempre de inmediato, pero le obedecían. Cuando Claire traía la comida, Maverick no comía hasta que Tucker y Riley hubieran investigado primero su cuenco. Aunque seguían una dieta especial para gatitos y no debían comer comida para perros, les dejaba probarlo todo, como si les enseñara a evaluar la seguridad de los alimentos antes de consumirlos. A los 4 meses, Tucker y Riley mostraban instintos salvajes cada vez más fuertes. Cazaban insectos con una precisión letal. Practicaban técnicas de acecho entre ellos. Se volvieron principalmente nocturnos.
más activos durante la noche y las primeras horas de la mañana. Sus vocalizaciones pasaron de ser maullidos de gatitos a los característicos chillidos y gritos que utilizan los gatos monteses adultos. No eran gatos domésticos, eran depredadores salvajes que se desarrollaban exactamente como la naturaleza había previsto, y eso creó una nueva preocupación para Claire. Convocó una reunión con su personal superior para discutir la situación. Tucker y Riley pesaban ahora aproximadamente 12 libras cada uno. Seguían siendo pequeños en comparación con las enormes 140 libras de Maverick, pero lo suficientemente grandes como para que sus garras pudieran causar daños reales, y la fuerza de su mordida aumentaba cada semana. Sus juegos de ya se habían intensificado. Lo que había sido un suave arañazo a los 3 meses se había convertido en embestidas con toda su fuerza a los 4 meses. A Claire le preocupaba que, a medida que siguieran madurando, su agresividad depredadora natural pudiera abrumar a Maverick o, lo que es peor, pudiera llegar a herirlo. Elder James Thornton, especialista en comportamiento del centro, no estaba de acuerdo con la preocupación de Claire. Llevaba meses observando al trío a diario y creía que estaba ocurriendo algo extraordinario. Maverick no toleraba a los gatos monteses a pesar de su naturaleza salvaje. Les enseñaba los límites mediante métodos que imitaban la forma en que las gatas disciplinaban a los gatitos, pero adaptados a su adiestramiento canino. Cuando Tucker o Riley se ponían demasiado bruscos, Maverick emitía un gruñido de advertencia, un rugido grave que significaba «parad ahora». Siempre paraban, siempre. No por miedo, sino por respeto. Habían aprendido que los sonidos de Maverick tenían significado y que ignorarlos tenía consecuencias, aunque no violentas. Maverick nunca gruñía ni mordía, pero se levantaba y se alejaba, y los gatos monteses lo seguían ansiosos, aparentemente angustiados por haberlo molestado. El personal decidió seguir vigilándolos de cerca, pero no separarlos a menos que fuera absolutamente necesario. Esa decisión se pondría a prueba antes de lo que nadie esperaba. Ocurrió un martes por la tarde, durante lo que parecía ser un juego rutinario. Tucker y Riley, que ahora se acercaban a los 5 meses de edad y demostraban una coordinación impresionante, estaban enfrascados en una persecución a alta velocidad alrededor del recinto. Maverick, como de costumbre, observaba desde una posición cómoda en la sombra. Riley calculó mal un giro a toda velocidad, chocó directamente contra el costado de Maverick, se apresuró a recuperar el equilibrio utilizando su cuerpo como apoyo y, en el caos, una de sus garras le arañó el hocico, provocándole un rasguño limpio de aproximadamente 3 centímetros de largo justo encima de la nariz. Todos los miembros del personal presentes se quedaron paralizados. Claire, que estaba realizando una visita guiada por las instalaciones a unos estudiantes de veterinaria, sintió que se le paraba el corazón. Era el momento que todos temían. Una lesión accidental que podría desencadenar la agresividad de un perro que pesaba más que los 2 gatos monteses juntos y que había sido entrenado durante años para responder a las amenazas con una fuerza controlada. Maverick se quedó completamente inmóvil. Riley, al darse cuenta de que algo había pasado, también se quedó paralizada, con las orejas pegadas a la cabeza. Tucker se detuvo en seco a 6 metros de distancia. El recinto estaba en silencio, salvo por el sonido del viento entre los árboles. La sangre brotaba a lo largo del arañazo en el hocico de Maverick, una delgada línea roja contra su pelaje gris. Todos esperaban a ver qué pasaba a continuación. Maverick miró a Riley. La miró con la misma intensidad con la que solía mirar a Daniel cuando éste le daba órdenes. Riley bajó el cuerpo cerca del suelo en una postura sumisa que los gatos monteses utilizan para indicar que no son una amenaza. Maulló, un sonido suave que parecía una disculpa. Maverick se inclinó hacia adelante lentamente, deliberadamente, y lamió una vez la parte superior de la cabeza de Riley. Luego se levantó y caminó tranquilamente hacia el refugio cubierto, como si nada significativo hubiera ocurrido. Riley y Tucker lo siguieron inmediatamente, pegándose a sus patas mientras caminaba. Claire soltó el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo.
Los estudiantes de veterinaria visitantes parecían confundidos, sin saber muy bien lo que acababan de presenciar. Elder Thornton sonrió y dijo en voz baja, «Así es la confianza. Ese arañazo habría hecho que la mayoría de los perros reaccionaran de forma defensiva». Pero Maverick entendió que había sido un accidente. Y, lo que es más importante, Riley entendió que había cometido un error y buscó la seguridad de que su vínculo no se había roto. Lo que acabábamos de ver no era tolerancia, era familia. El arañazo se curó en una semana, dejando una leve cicatriz que se mezclaba con las demás que Maverick había acumulado durante su carrera como perro policía. Pero el incidente provocó un cambio en la comprensión del centro sobre lo que era posible. El trío no era un experimento de tolerancia entre especies. Eran una unidad familiar funcional que operaba bajo unas reglas que los tres miembros entendían y respetaban. La separación ya no era una opción. La única pregunta ahora era qué vendría después. Esa pregunta fue respondida por fuerzas que escapaban al control de cualquiera. A finales de agosto, un rayo provocó un incendio forestal en el bosque estatal, a unos 19 kilómetros del centro de rehabilitación. En 24 horas, los vientos cambiantes y las condiciones de sequedad habían empujado el fuego hasta a 8 kilómetros. Se emitieron órdenes de evacuación para todas las propiedades residenciales y comerciales en la trayectoria prevista. Claire tenía 3 horas para evacuar a 47 animales de las instalaciones. Se desató el caos. Los miembros del personal se apresuraron a cargar los transportes, el equipo médico y los suministros esenciales. El plan de evacuación que habían practicado trimestralmente de repente se sintió inadecuado para la realidad de trasladar a docenas de animales en diversas etapas de lesión y rehabilitación. Claire trabajó sistemáticamente con su lista de verificación. Zorros, mapaches, mofetas, zarigüeyas, aves rapaces heridas, ciervos en recuperación. Cada animal requería un manejo y un alojamiento específicos. Cada minuto acercaba más el humo. Llegó al recinto de Maverick cuando quedaban 90 minutos para la evacuación obligatoria. La furgoneta de transporte estaba lista. En la parte trasera había una jaula resistente lo suficientemente grande para Maverick. Pero Tucker y Riley, que ahora tenían 5 meses y mostraban un fuerte instinto salvaje, nunca habían sido entrenados para estar en jaulas. Estaban semisocializados con los humanos, pero seguían siendo fundamentalmente animales salvajes que entrarían en pánico si se les confinaba. Claire no tenía ni idea de cómo subirlos al transporte de forma segura. Entró en el recinto con 2 transportines más pequeños diseñados para gatos de tamaño mediano. Maverick la observó acercarse con ojos alertas, sintiendo inmediatamente su estrés. Tucker y Riley, percibiendo la energía inusual, se retiraron al refugio cubierto y observaron desde la distancia con las orejas gachas. Claire intentó acercarse con calma, hablando en tono tranquilizador, pero en el momento en que se movió hacia ellos con los transportines, ambos gatos monteses salieron corriendo en direcciones opuestas. No iban a dejarse atrapar, ni por ella, ni por ningún humano. Eran demasiado rápidos, demasiado ágiles y estaban demasiado asustados. Quedaban 70 minutos para la evacuación obligatoria. Claire se quedó en el recinto sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su pecho. No podía dejar atrás a Tucker y Riley, pero no podía atraparlos. Y cada minuto que pasaba intentándolo era un minuto que debería estar dedicando a poner a salvo a otros animales. Miró a Maverick con impotencia y en ese momento algo cambió en su postura. Se levantó, pasó junto a Claire hasta donde estaba su jaula de transporte en la furgoneta, visible a través de la puerta abierta del recinto. Miró la jaula y luego volvió a mirar a Claire como preguntándole, ¿es aquí donde tenemos que ir? Claire tomó una decisión en una fracción de segundo basada completamente en el instinto y la desesperación. Abrió la gran jaula de transporte de Maverick dentro de la furgoneta, la aseguró para que no se moviera durante el transporte y luego simplemente se alejó y dejó las puertas de la furgoneta abiertas. Ella, a clara la garganta, llamó a Maverick. «Ven». Utilizó la orden que Daniel había utilizado miles de veces.
Maverick salió del recinto y se dirigió directamente a la furgoneta, entrando en la jaula de transporte sin dudarlo. Luego se dio la vuelta, se sentó dentro de la jaula y miró hacia el recinto donde Tucker y Riley seguían escondidos. Ladró, pero no fue el ladrido de advertencia que utilizaba cuando los gatos monteses trepaban demasiado alto. Fue un sonido diferente, más profundo, más urgente. Un sonido que se comunicaba con claridad. Venid aquí ahora. No es una petición. Tucker salió de detrás de un árbol, con las orejas hacia adelante y una expresión de confusión. Riley apareció desde el refugio cubierto. Miraron a Maverick en la furgoneta, miraron a Claire, que estaba de pie cerca. Sus instintos gritaban, «¡Peligro! ¡Situación extraña! ¡No te acerques!». Pero su vínculo con Maverick era más fuerte que su miedo. Tucker se movió primero, agachándose hasta el suelo, y se acercó a la furgoneta con cautela. Llegó al borde, dudó, luego saltó y entró directamente en la jaula de transporte con Maverick. Riley lo siguió 10 segundos después, utilizando el mismo enfoque cauteloso. En el momento en que ambos gatos monteses estuvieron dentro de la jaula con Maverick, Claire cerró con cuidado la puerta de la jaula y la aseguró. Los tres animales permanecieron en silencio. Maverick se tumbó en la jaula, creando una cálida barrera con su cuerpo. Tucker y Riley se apretujaron contra él a ambos lados, con los ojos muy abiertos pero con el cuerpo relajado. Confiaban en él, incluso en esta aterradora situación, confiaban en que permanecer cerca de Maverick significaba seguridad. Claire condujo a través de carreteras llenas de humo hasta el refugio de emergencia para animales que se había establecido en un recinto ferial ganadero, a 40 millas de distancia. Los 3 días de evacuación se hicieron eternos. El refugio era caótico, estaba abarrotado y era estresante para todos los animales presentes. Pero cuando Claire iba a ver a Maverick, Tucker y Riley varias veces al día siempre se encontraba con la misma escena. Maverick tumbado tranquilamente en su recinto temporal. Tucker y Riley se apretujaban contra él, a veces durmiendo, a veces acicalándose mutuamente, pero siempre en contacto físico con su padre adoptivo. Otros perros evacuados ladraban constantemente. Los gatos maullaban en sus transportines, pero el trío imposible seguía siendo un oasis de calma en medio del caos. El incendio se controló al cabo de 3 días. Se levantaron las órdenes de evacuación. Claire transportó a todos los animales de vuelta al centro de rehabilitación, agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar porque las instalaciones se hubieran salvado de los daños. Cuando soltó a Maverick, Tucker y Riley de vuelta en su recinto, los vio volver inmediatamente a su rutina habitual. Maverick caminando hacia su lugar de descanso favorito, Tucker intentando trepar por su oreja, Riley marchando directamente hacia su cara para reclamar su territorio habitual. Era como si la evacuación nunca hubiera ocurrido, pero algo había cambiado para Claire. Había sido testigo de una prueba irrefutable de que lo que existía entre estos 3 animales trascendía el adiestramiento, trascendía la socialización, trascendía cualquier marco científico que hubiera aprendido en la facultad de veterinaria. No se trataba de un perro que toleraba a 2 gatos salvajes. Se trataba de una familia que funcionaba según sus propias reglas, con su propio sistema de comunicación, con lazos que habían sido puestos a prueba bajo un estrés extremo y no se habían roto. Maverick no era el guardián de Tucker y Riley, era su padre y ellos no eran su responsabilidad. Eran su propósito. El propósito que lo había alejado del borde de la muerte y le había dado una razón para seguir respirando cada día. Septiembre trajo el tipo de clima perfecto de principios de otoño que hacía que cada momento al aire libre se sintiera precioso. El centro de rehabilitación volvió a sus operaciones normales después de la evacuación por el incendio, y durante 3 semanas la vida continuó con una cómoda previsibilidad. Maverick, Tucker y Riley entraron en un ritmo que parecía atemporal. Sesiones matutinas al sol, en las que Maverick se acomodaba con cuidado mientras Tucker se tumbaba sobre su espalda y Riley se subía a su cara. Prácticas de caza al mediodía en las que los gatos monteses acechaban a los insectos con intensa concentración mientras Maverick supervisaba.
Periodos de descanso por la tarde en los que los tres dormían juntos en configuraciones que desafiaban el orden natural. El personal dejó de considerarlos inusuales y comenzó a verlos como elementos permanentes de las instalaciones. Entonces llegó la notificación de inspección. La División Estatal de Gestión de la Vida Silvestre llevaría a cabo una revisión rutinaria del cumplimiento de todas las instalaciones que albergaban especies silvestres autóctonas. Era un procedimiento estándar que se realizaba cada 2 años. No había nada de qué preocuparse, excepto que Claire sintió inmediatamente cómo la preocupación se le instalaba en el estómago como una piedra, porque Tucker y Riley no eran casos estándar. Eran linces huérfanos que vivían con un perro doméstico, una situación que se encontraba en una zona gris de la normativa, que nunca se había redactado teniendo en cuenta este escenario específico. Claire pasó los días previos a la inspección preparando la documentación, organizando los registros y ensayando explicaciones que sonaran profesionales en lugar de emotivas. Recopiló informes veterinarios que mostraban el desarrollo de Tucker y Riley. Compiló observaciones de comportamiento que demostraban su falta de habilidades para la supervivencia en la naturaleza. Documentó la transformación de Maverick, que pasó de estar al borde de la muerte a gozar de buena salud. Construyó lo que esperaba que fuera un caso convincente de por qué este arreglo no solo era aceptable, sino beneficioso para los tres animales. El inspector Gerald Martínez llegó un jueves por la mañana con un portapapeles, una cámara y un comportamiento que sugería que había visto todo lo que la rehabilitación de la vida silvestre tenía para ofrecer y que no era fácil de impresionar. Claire le mostró todas las instalaciones, enseñándole la zona de recuperación de zorros, los aviarios de rehabilitación de aves rapaces, la guardería de pequeños mamíferos y, por último, con cierto temor, el recinto de Maverick. El inspector Martínez se detuvo ante la ventana de observación y observó en silencio durante 5 minutos. Tucker intentaba robarle un trozo del desayuno a Maverick, mientras éste mantenía el cuenco de comida firme con una de sus enormes patas, permitiendo que el gato montés cogiera exactamente un trozo antes de alejar el cuenco de su alcance. Era un juego al que jugaban todas las mañanas. Riley estaba encaramado a la espalda de Maverick como si fuera un caballo muy paciente, muy grande y muy aburrido. El inspector tomó notas. Claire contuvo la respiración. Finalmente, el inspector Martínez se volvió hacia ella y le hizo la pregunta que tanto temía. Dr. Anderson, ¿puede explicar la justificación legal para alojar a 2 linces juveniles con un animal doméstico en lo que parece ser un arreglo a largo plazo? Porque por lo que veo, esto no parece una rehabilitación temporal. Parece una convivencia permanente. Claire se había preparado para esta pregunta. Explicó que Tucker y Riley llegaron como casos de emergencia crítica sin espacio adecuado disponible, que colocarlos con Maverick fue una medida de emergencia que inesperadamente resultó en la recuperación del perro de una depresión grave inducida por el duelo. Que separarlos ahora constituiría un daño psicológico para los tres animales, según las observaciones de comportamiento documentadas. Que estaba trabajando activamente en un plan a largo plazo, pero que necesitaba tiempo para desarrollar soluciones adecuadas. Que todo era temporal hasta que pudiera encontrar un santuario de vida silvestre con licencia, con espacio y dispuesto a acoger a 2 linces socializados con humanos que habían sido criados por un perro. El inspector Martínez escuchó sin interrumpir. Cuando Claire terminó, hizo una pregunta más, en un tono más suave. Dr. Anderson, ¿tiene intención de encontrar ese santuario o espera que esta situación se resuelva de alguna manera por un descuido burocrático? Claire sintió que se le enrojecía el rostro. Consideró mentir, consideró mantener la ficción de que todo esto era temporal, pero allí de pie, viendo a Maverick acicalar cuidadosamente las orejas de Riley mientras Tucker dormitaba a su lado, no pudo hacerlo. Miró al inspector Martínez directamente a los ojos y le dijo la verdad. No, dijo en voz baja. No tengo intención de separarlos, porque hacerlo destruiría lo que creo que es el vínculo entre especies más profundo que he presenciado en 15 años de medicina veterinaria. Maverick salvó a esos gatos monteses y ellos lo salvaron a él.
No romperé ese vínculo porque no encaja perfectamente en las categorías reglamentarias. El inspector Martínez escribió más notas. Claire se preparó para citaciones, multas o algo peor. En cambio, el inspector dijo algo inesperado. Doctora Anderson, tengo que presentar mi informe en un plazo de 10 días hábiles. En mi informe indicaré que usted tiene dos linces en condiciones no estándar que no cumplen con los protocolos típicos de rehabilitación. Recomendaré que su centro transfiera los gatos monteses a un santuario de vida silvestre adecuado o solicite un permiso de exención especial en virtud del artículo 719.4 del Código Estatal, que permite el alojamiento permanente de animales silvestres que no pueden ser liberados en circunstancias excepcionales. Tiene 90 días a partir de la fecha de mi informe para cumplirlo. Le sugiero que utilice ese tiempo sabiamente. Se marchó sin hacer más comentarios. Claire se quedó de pie junto a la ventana de observación, sintiendo una mezcla de alivio y temor. 90 días. Tenía 90 días para encontrar una solución o perder a Tucker y Riley. Y al perderlos, también perdería a Maverick, porque sabía con absoluta certeza que él no sobreviviría a su partida. Había encontrado su propósito en protegerlos. Si le quitaban ese propósito, la depresión volvería. Esta vez probablemente lo mataría. Claire pasó las 2 semanas siguientes investigando permisos de exención especiales. Los requisitos eran muy exigentes. Tenía que demostrar que Tucker y Riley no podían ser liberados en la naturaleza. No era difícil, dado que habían sido criados desde pequeños por un perro y carecían de las habilidades esenciales para la supervivencia. Tenía que demostrar que disponía de un alojamiento adecuado que cumpliera o superara los estándares de vida silvestre. Su recinto cumplía los requisitos. Tenía que demostrar estabilidad financiera y planes de cuidados a largo plazo, algo factible pero caro. Tenía que presentar un argumento convincente de por qué un alojamiento permanente en sus instalaciones servía mejor a los fines de conservación y educación que el traslado a un santuario establecido. Este último requisito le parecía imposible. ¿Cómo podía argumentar que mantener a Tucker y Riley con Maverick servía para algo más que para hacerla sentir mejor por no separarlos? Redactó el texto de la solicitud, lo borró, lo redactó de nuevo y lo volvió a borrar. Nada sonaba convincente. Nada captaba la realidad de lo que ella presenciaba a diario. Sobre el papel, parecía que el apego emocional prevalecía sobre el juicio profesional. En realidad, era mucho más complejo que eso. La respuesta llegó en forma de Marcus Webb, un documentalista y veterano militar que había servido en la misma unidad K-9 que Daniel Cooper. Marcus entendía el vínculo entre los perros de trabajo y sus compañeros de una manera que los civiles no podían comprender del todo. Había sido desplegado 2 veces en Afganistán, trabajando con perros detectores de explosivos en situaciones en las que los errores significaban la muerte. Después de dejar el ejército, había enfocado su cámara hacia contar historias sobre veteranos, tanto humanos como caninos, que luchaban por encontrar un propósito después de que el servicio terminara. Estaba produciendo una serie sobre el estrés postraumático en los perros de trabajo y había oído hablar de Maverick a través de la red de veteranos, concretamente de adiestradores que recordaban a Daniel Cooper. Se puso en contacto con Claire para pedirle permiso para filmar en el centro, explicándole que quería documentar cómo era la recuperación cuando el tratamiento tradicional fallaba. Pero las soluciones inesperadas tenían éxito. Claire, desesperada por cualquier publicidad positiva que pudiera ayudar a su causa y profundamente consciente de que se le acababa el tiempo, aceptó inmediatamente. Marcus llegó con un equipo mínimo. Él mismo, una operadora de cámara llamada Jennifer, que había trabajado con él durante años, y equipo de sonido diseñado para capturar el audio natural. Le explicó a Claire que no quería crear un documental tradicional con entrevistas predominantes. Quería observar, mirar, dejar que Maverick, Tucker y Riley contaran su propia historia a través de su comportamiento. Pasó 3 días completos en las instalaciones, la mayor parte del tiempo sentado en silencio cerca del recinto de Maverick. Filmó la rutina matutina, capturando el momento preciso en que la luz del sol
tocaba por primera vez el recinto. Documentó los intentos de Tucker por trepar, pasando 40 minutos filmando nada más que los repetidos fracasos y el eventual éxito de los gatos monteses. Grabó el ritual de reclamo de Riley, filmó el caos del mediodía, documentó el período de calma de la tarde, filmó momentos tranquilos en los que los tres simplemente coexistían en un silencioso silencio. Esos momentos, explicó Marcus, solían ser más poderosos que los caóticos porque demostraban comodidad y confianza a un nivel que no requería actuación. Al tercer día, Marcus le preguntó a Claire si estaría dispuesta a concederle una entrevista. Ella aceptó, aunque no estaba segura de lo que él quería discutir. Marcus instaló la cámara con el recinto de Maverick visible al fondo. Luego le hizo una pregunta. Dr. Anderson, usted conocía a Daniel Cooper. Sabía cómo era Maverick cuando trabajaba. ¿Puede hablar de lo que ve en él ahora en comparación con lo que veía hace 6 meses? Claire no esperaba esa pregunta. No esperaba las emociones que le provocaría. Miró el recinto donde Maverick yacía bajo el sol de la tarde. Tucker y Riley se acurrucaban contra él como si fuera su calefacción personal. Pensó en el perro que había llegado 6 meses antes, muriéndose de pena, rechazando la comida, rechazando la vida. Pensó en los papeles que casi había firmado, sentada en su escritorio a las 2:00 de la madrugada, mientras lloraba y trataba de convencerse a sí misma de que poner fin a su sufrimiento era una muestra de misericordia y no un fracaso. La autorización de eutanasia que habría puesto fin a su sufrimiento al acabar con su existencia. Entonces miró a Marcus y habló con absoluta sinceridad. Hace 6 meses, Maverick era el perro policía con mejor formación profesional que había evaluado jamás. Todo en él era disciplina, concentración y determinación. Cuando Daniel murió, Maverick perdió las tres cosas. Se convirtió en un cascarón, no en un perro. Solo un cascarón que contenía un dolor tan profundo que no podía comer, no podía dormir, no podía funcionar de ninguna manera significativa. Ningún entrenamiento, medicación o intervención terapéutica podía llegar a él porque había perdido lo único que le importaba, su compañero y su propósito. Lo intenté todo. Medicamentos contra la ansiedad, antidepresivos, terapia conductual, presentación a otros perros. Nada funcionó. Si acaso los recuerdos de Daniel empeoraban las cosas. Estaba a 48 horas de tomar la decisión de dejarlo ir con dignidad en lugar de verlo consumirse en la miseria. Entonces, 2 linces huérfanos llegaron durante una tormenta eléctrica y tomé una decisión desesperada que no tenía base en la lógica ni en el protocolo. Los puse en su recinto porque no tenía otro lugar donde ponerlos y morirían sin calor inmediato. Y, de alguna manera, esos dos pequeños y desamparados depredadores le devolvieron a Maverick lo que yo no podía darle. Le dieron un propósito, no el propósito para el que había sido entrenado, sino un propósito diferente. El propósito de proteger, cuidar y responsabilizarse. Lo necesitaban. Y al necesitarlo, le salvaron la vida. Marcus la filmó durante otros 20 minutos haciéndole preguntas sobre los cambios de comportamiento de Maverick, el desarrollo de los gatos monteses y los retos de gestionar su relación única. Luego recogió su equipo, le dio las gracias a Claire por su tiempo y se marchó. Ella supuso que las imágenes se convertirían en un breve segmento de su documental más amplio. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Marcus publicó un video de 6 minutos en las redes sociales 3 días después. Comenzaba con imágenes de Maverick tumbado tranquilamente mientras Tucker colgaba de su oreja y Riley se tumbaba sobre su hocico. La narración de Marcus explicaba la historia detrás de la historia. Un veterano condecorado de K9 pierde a su compañero, entra en una depresión severa, conoce a 2 linces huérfanos y encuentra un nuevo propósito. El video incluía la entrevista a Claire, intercalando sus palabras con imágenes de Maverick, interactuando con Tucker y Riley. Terminaba con una sencilla tarjeta de título. Maverick enseñó a estos linces a confiar. Ellos le enseñaron a vivir de nuevo. Esta familia se enfrenta a la separación,
a menos que les ayudemos a permanecer juntos. El video se hizo viral en cuestión de horas. 24 horas después, había sido visto 3 millones de veces. 48 horas después, los medios de comunicación de todo el país solicitaban entrevistas. El teléfono de Cla no paraba de sonar con llamadas de los medios de comunicación, organizaciones de protección de la fauna y miles de personas preguntando cómo podían ayudar. Una campaña de crowdfunding que Marcus había organizado sin decírselo a Claire recaudó $80,000 en 3 días. El dinero se destinó específicamente a gastos legales, mejoras de las instalaciones y cuidados a largo plazo para Maverick, Tucker y Riley. La respuesta del público abrumó a Claire. Llegaron comentarios de veteranos militares que entendían el vínculo entre los adiestradores y sus compañeros caninos, de personas que habían perdido a seres queridos y comprendían la depresión inducida por el dolor por experiencia personal, de defensores de la vida silvestre que argumentaban que mantener a Tucker y Riley con Maverick tenía un mayor propósito educativo sobre la psicología animal que liberarlos en un santuario donde vivirían tras una valla, pero sin la relación que había salvado la vida de los tres. La narrativa pasó de ¿es esto legal? ¿por qué alguien los separaría? ¿Y qué tipo de sociedad somos si rompemos vínculos como este? Porque no encajan perfectamente en las categorías reglamentarias. Los legisladores estatales se dieron cuenta. En 2 semanas, Claire recibió una llamada de la oficina de la senadora estatal, Patricia Morales. La senadora Morales estaba redactando una ley de emergencia para crear una nueva categoría de permisos de alojamiento de fauna silvestre, específicamente para casos excepcionales de rehabilitación que implicaran vínculos interespecíficos documentados. El proyecto de ley fue tramitado por la vía rápida en la comisión con el apoyo de ambos partidos. Fue aprobado por el Senado estatal con apoyo unánime. El gobernador lo promulgó como ley 37 días después de que el inspector Martínez le diera a Claire su plazo de 90 días. La nueva ley permitía a los centros de rehabilitación autorizados solicitar permisos de alojamiento permanente para animales silvestres que no podían ser liberados en los casos en que la separación causara un daño psicológico documentado y en los que el acuerdo tuviera fines educativos o de investigación. Claire presentó su solicitud el mismo día en que la ley entró en vigor. Fue aprobada en 18 días. La aprobación vino acompañada de condiciones. Claire tuvo que convertir una parte de sus instalaciones en un espacio dedicado a santuario con características de seguridad mejoradas y componentes de educación pública. Tenía que comprometerse a permitir que los investigadores estudiaran la dinámica de Maverick Tucker, Riley, para su documentación científica. Tenía que presentar informes trimestrales a la División de Gestión de la Fauna Silvestre y tenía que garantizar que el acuerdo continuaría incluso si le ocurría algo, lo que significaba crear un fondo fiduciario y un plan de sucesión. La campaña de financiación colectiva cubrió la mayor parte de los costes y siguieron llegando donaciones adicionales de personas que se sentían personalmente involucradas en que esta familia imposible permaneciera unida. Claire contrató a contratistas para ampliar y mejorar el recinto de Maverick, un proceso que llevó 3 meses de cuidadoso trabajo diseñado para minimizar la alteración de las rutinas del trío. Añadieron 2 acres adicionales de hábitat natural, creando un total de 4 acres que incluían terreno variado, múltiples fuentes de agua, estructuras de refugio mejoradas y áreas de observación donde los visitantes podían ver sin ser visibles para los animales. Estableció un programa educativo sobre los vínculos entre especies, la psicología animal, la recuperación de traumas en animales de trabajo y la rehabilitación de la vida silvestre. Contrató personal adicional para la coordinación educativa y la gestión de visitantes. Creó un fondo fiduciario con activos que generarían ingresos suficientes para cubrir los costos de cuidado de por vida, trabajando con asesores financieros para garantizar el futuro del santuario, independientemente de lo que sucediera con las instalaciones. A través de toda la construcción, el caos y los procesos burocráticos, Maverick, Tucker y Riley mantuvieron su rutina. Sesiones matutinas al sol, prácticas de caza al mediodía, periodos de descanso por la tarde.
Tucker siguió utilizando a Maverick como estructura para trepar. Riley siguió reclamando la cara de Maverick como territorio privilegiado para la siesta. Maverick siguió protegiéndolos a ambos con dedicación paciente e inquebrantable. No tenían conciencia de las batallas legales que se libraban en su nombre. Solo sabían que estaban juntos, que era lo único que importaba. Pasaron 3 años con tranquila constancia. Maverick cumplió 8 años y entró en su vejez con una elegancia y dignidad que, de alguna manera, parecían realzadas en lugar de mermadas por la edad. Su hocico mostraba ahora más canas, pelos plateados que se extendían por su cara. Las cicatrices de su servicio canino seguían siendo visibles, marcas permanentes de una vida dedicada a proteger a los demás. Se movía un poco más lento que 3 años antes. Su andar mostraba la cuidadosa deliberación de alguien consciente de que las articulaciones y los músculos requerían más consideración. Pero sus ojos aún conservaban ese enfoque, ese propósito, ese sentido de misión que definía quién era en esencia. Tucker y Riley, ahora Bobcats adultos completamente maduros, que pesaban 22 y 19 libras respectivamente, se habían convertido en magníficos ejemplos de su especie. Su pelaje era espeso y estaba bellamente marcado con distintivos patrones de manchas. Sus movimientos transmitían esa fuerza precisa y controlada característica de los felinos salvajes. Pero nunca perdieron los comportamientos aprendidos en su juventud, los patrones establecidos durante esos primeros meses vulnerables en los que Maverick se convirtió en todo su mundo. Seguían buscando la presencia de Maverick con la misma constancia que habían mostrado cuando eran gatitos de 8 semanas. Seguían durmiendo pegados a él casi todas las noches. Seguían acudiendo a él en busca de orientación cuando surgía alguna incertidumbre. En una perfecta tarde de octubre, cuando la luz otoñal lo bañaba todo de dorado, Claire se asomó a la ventana de observación y contempló una escena que nunca dejaba de llenarla de asombro. Maverick yacía bajo el sol de la tarde, con su enorme cuerpo relajado en la hierba con total tranquilidad. Tucker estaba acurrucado a su lado, acicalándose las patas con metódica precisión, deteniéndose de vez en cuando para lamer el pelaje de Maverick. Riley estaba tumbada sobre la espalda de Maverick, medio dormida, con el cuerpo subiendo y bajando al ritmo de su respiración. De vez en cuando, abría un ojo dorado para inspeccionar su territorio antes de volver a cerrarlo con satisfacción. Un grupo de nuevos perros en rehabilitación por diversos traumas ocupaba un recinto adyacente. Un pastor alemán llamado Atlas, que se recuperaba de los malos tratos. Un malinois belga llamado Chad, que padecía ansiedad severa. Un labrador llamado Cooper, que había perdido a su adiestrador. Observaban al trío imposible con expresiones que parecían comunicar confusión, curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. Claire sonrió, recordando la pregunta del inspector Martínez de hacía 3 años. Si tenía intención de separarlos, le había dicho que no. Le había dicho la verdad, incluso cuando la verdad podría haberle costado todo. Y, de alguna manera, esa verdad había resonado en tanta gente que había cambiado las leyes, recaudado fondos y creado un espacio donde una familia imposible podía existir sin disculparse. Pensó en Daniel Cooper, el compañero que Maverick había perdido. Nunca lo había conocido bien, solo había tenido 2 breves interacciones con él durante los chequeos rutinarios. Pero había visto el vínculo que compartía con Maverick, la forma en que se movían como una sola unidad, la confianza que fluía entre ellos sin necesidad de palabras. Se preguntó qué pensaría Daniel al ver a Maverick ahora, sin trabajar en operaciones policiales, sin ejecutar órdenes con precisión mecánica, sin servir de la forma en que había sido entrenado, solo viviendo, protegiendo, amando a su manera seria, centrada y disciplinada. Le gustaba pensar que Daniel lo aprobaría, que entendería que Maverick había encontrado un tipo diferente de servicio, un tipo diferente de colaboración, un tipo diferente de propósito. No menos importante, no menos valioso, solo diferente. Un propósito que honraba lo que Daniel le había enseñado sobre la lealtad y la protección, al tiempo que adaptaba esas lecciones a nuevas circunstancias que nadie podría haber previsto. Un joven K9 en el recinto adyacente.
un pastor alemán llamado Atlas, que se recuperaba de un trauma por maltrato, ladró tímidamente. Maverick abrió los ojos, miró hacia Atlas y emitió un sonido bajo y suave que parecía comunicar comprensión. Atlas se calmó y miró a Maverick con algo que parecía esperanza. Tucker se estiró, bostezó y se acomodó contra las costillas de Maverick. Riley ni siquiera se despertó. Claire comprendió entonces lo que realmente significaba este santuario. No se trataba solo de mantener juntos a tres animales concretos, aunque eso por sí solo habría justificado todos los esfuerzos. Se trataba de demostrar que la curación llega de formas inesperadas que no se pueden predecir ni planificar. Ese propósito se puede redescubrir en momentos de completa desesperación, cuando todas las soluciones convencionales han fracasado. Que la familia no se define por la especie o la biología, sino por la elección, el compromiso y la voluntad de estar ahí para los demás, incluso cuando nada tiene sentido lógico. Maverick no necesitaba otra pareja humana. Necesitaba volver a sentirse necesario de una forma que trascendiera las órdenes y le permitiera utilizar sus instintos protectores sin exigirle que sustituyera a Daniel o fingiera que la pérdida no había ocurrido. Tucker y Riley le habían dado eso, y a cambio él les había dado seguridad, orientación y protección que duraría toda su vida. El santuario seguiría funcionando y creciendo, otros animales irían y vendrían, encontrando la curación y volviendo a la naturaleza cuando fuera posible, quedándose cuando la liberación fuera imposible. La instalación había ganado reconocimiento nacional y ahora servía de modelo para otros centros que consideraban casos complejos. Los investigadores acudían regularmente para estudiar la dinámica entre Maverick, Tucker y Riley, documentando comportamientos que contribuían a la comprensión científica de las relaciones entre especies y la recuperación del trauma en los perros de trabajo. Pero Maverick, Tucker y Riley seguirían siendo residentes permanentes, como la base sobre la que se construía todo lo demás. No como un espectáculo ni como una curiosidad, sino como testimonio de la verdad de que, a veces, los corazones más rotos encuentran las formas más inesperadas de volver a estar enteros, que se puede sobrevivir al dolor incluso cuando parece fatal, que se puede redescubrir el propósito incluso cuando parece perdido para siempre. Y a veces, solo a veces, dos pequeños gatos monteses huérfanos y un perro de guerra afligido pueden salvarse mutuamente simplemente negándose a dejarlo ir, eligiendo cada día seguir apareciendo y demostrando que las cosas más imposibles se vuelven posibles cuando la desesperación se encuentra con la oportunidad y el amor llena el espacio entre